te pude pagar. Las cuotas vencidas de mi vida social. Esta charla, digamos, está en el marco de la campaña nacional Soberanía Recuperar lo Nuestro. Marcelo Kenny, director de la Escuela Nacional de Gobierno, conducción de la corriente peronista Descamisados y docente de teoría política, de teoría del Estado en la UBA. Además está un compañero Lautaro, docente también de la Cátedra de Historia Argentina y Latinoamericana 2 y docente de la Universidad del Litoral, Introducción a la Ciencia Política. Así es, que la recuperación política y estratégica que se hizo de YPF es una interpelación a todos nosotros fundamental, recuperando el control de la empresa principal que tiene el país, como todos bien sabemos. La etapa que atravesamos es la etapa de la globalización. El subtítulo tiene que ver, plantea una perspectiva sudamericana del Estado Nacional en los tiempos de la globalización y la exclusión. Y la etapa de la globalización tiene que ver con un nuevo actor que son los grupos económicos transnacionales que aparecen a partir de la crisis del 73, la crisis petrolera, la crisis económica, la derrota norteamericana en Vietnam y la reestructuración de las grandes potencias ya de algún modo desacopladas del poder que van adquiriendo estos grupos económicos a través de la Comisión Trilateral, ¿no? Que pone en crítica y en duda la necesidad de la existencia de democracias ampliadas en nuestro continente, y plantea justamente que uno de los problemas existentes, lo dice en medio del golpe Allende, ¿no? Está mencionado el teorema de Bagrini por parte de Marcelo Koenig, y Eric Calcaño lo contrapone al teorema de Néstor Kirchner, ¿no? Esta idea de no dejar los principios en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No solo eso, sino la idea de sostener la gobernabilidad enfrentando a los grupos corporativos, porque a diferencia de lo que se hizo en la recuperación democrática bajo el terror implantado, el disciplinamiento en términos políticos, económicos y sociales por la dictadura, de ceder los principios ante los grupos concentrados y supuestamente mantener la gobernabilidad en detrimento de la soberanía popular, ¿no? Y de la construcción del poder popular. Bueno, lo que establece Néstor Kirchner justamente tiene que ver con enfrentar a los grupos corporativos y a los grupos económicos transnacionales como la única manera de sostener la gobernabilidad en este marco de globalización, que a la vez implica como contraparte un proceso de regionalización. Por eso la idea de Estado de la perspectiva sudamericana también es apropiada para entender los procesos que estamos atravesando de reconfiguración del poder mundial y de conformación de cierto grado de multipolaridad. Tenemos que estar atentos y tenemos que aportar a estos procesos de reconstrucción que se están llevando adelante con una concepción que incluya el sostenimiento del ecosistema, del medio ambiente, de la Pachamama, como decían nuestros pueblos originarios, porque nosotros no nos sentimos propietarios ni dominadores de nadie, sentimos que somos un tránsito en ese sentido y tenemos que pasar la posta a las nuevas generaciones para que puedan disfrutar de los humedales que tenemos acá enfrente, de los sistemas más importantes de biodiversidad, junto con los humedales de Vietnam existentes en el mundo. Bueno, en ese sentido este texto es fundamental y se lee al calor de los acontecimientos que estamos atravesando y después somos protagonistas de alguna u otra forma. Cada vez se achica más la perspectiva de una supuesta neutralidad u objetividad. Y acá estamos en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Por lo cual sería fundamental que esta instancia tenga perdurabilidad en el tiempo, en el sentido de poder establecer vínculos con la Escuela de Gobierno y terminar
con los acuerdos o los vínculos que tiene, por ejemplo, la carrera de Administración Pública, que es la que dice Administración y Planificación Pública en pleno neoliberalismo, con la Escuela de Administración Municipal manejada por uno de los ejecutores de los planes neoliberales, como era, que ahora me dijeron que se jubiló, Martínez Delfa, que cuando lo denunciamos por su participación en la dictadura militar, nos encontramos en el currículum que estuvo formando cuadros del 73 al 76 en Chile y del 76 al 83 en Argentina en los distintos gobiernos provinciales. Bueno, digamos, y no es un tipo suelto. Digamos, tenía una serie de acuerdos con algunos de los partidos que nos gobiernan en términos municipales y provinciales que les permitieron mantenerse todo este tiempo y articular todo tipo de acuerdos y bajar una línea absolutamente en detrimento de la perspectiva de la construcción de la soberanía popular, que es lo que viene a plantearnos en este texto Marcelo Koenig, en cuanto a la problematización del Estado nacional, pero también podemos bajarlo al Estado local y provincial, y también tenemos que entender, en términos de las relaciones internacionales, de la construcción del UNASUR y del Parlasur, por ejemplo, que ahora se está conformando y constituyendo. Hoy, en ese sentido, tenemos todo un panorama por delante realmente fabuloso, y que hace también que necesitemos de todas nuestras voluntades y todas nuestras inteligencias, porque es una obra para nada densa. Digamos, hoy es el momento de la construcción colectiva más que nunca. Y este tipo de reflexiones creo que las tenemos que profundizar colectivamente, involucrándonos y problematizando también, generando esta instancia constante de ida y vuelta entre la teoría y la práctica, que es el momento propicio para hacerlo, y están realmente dadas las condiciones, pero no alcanza solo con eso. También hay que implicarse, y ahí está la voluntad de todos nosotros y la posibilidad de equivocarnos también, pero con la perspectiva de rectificarnos y sin el temor tampoco de rectificarnos, porque a lo que estamos apuntando es a la conformación y a la consolidación de un proyecto que integre a los 40 millones de habitantes de este país. Aunque no lo sepamos o no seamos del todo conscientes, nos estamos erigiendo como una alternativa a la decadencia del poder mundial en este momento, digamos, ¿no? Que recurre a las lógicas de ajuste, a las lógicas financieras y a la lógica de represión en sus distintas variantes, digamos, en sus variantes conservadoras o socialdemócratas. Y en ese sentido, lo haremos con toda la alegría que tenemos por delante. No tenemos ninguna mochila que cargar, todo lo contrario. Sobre todo pienso en las nuevas camadas, en las nuevas generaciones de jóvenes que tienen muchísimo para darnos y a los cuales tenemos que estar atentos y escuchar permanentemente, así como también tenemos que escuchar los saberes que no están incluidos en la academia o en las disciplinas, que son los saberes populares, que son fundamentales también en este proceso y que se tienen que articular, y tenemos que buscar los mecanismos de articulación y de expresión. Y bueno, creo que ahora Marcelo va a precisar un poquito más estas cuestiones, y agradezco la invitación a los compañeros. Me hace poner colorado y ese tono demasiado elogioso que hace de la cuestión del libro, aunque tiene un fino olfato pensar que este libro en realidad está escrito antes de cuando está publicado, digamos. Este libro es producto de elaboración colectiva, este libro es producto de peleas, este libro es producto de el momento que nos empezamos a pensar en la década del 90 y a inicios del 2000, por qué teníamos que estar en la calle, por qué teníamos que estar cortando rutas, por qué teníamos que estar organizando a los desocupados, qué pasaba con ese capitalismo que antes incluía para explotar y entonces peleamos contra la explotación y que empezó a dejar a las mayorías populares afuera de la producción, afuera del trabajo, afuera de la construcción de la cultura, afuera de todo. Digo, eso que se hizo visible a partir de las luchas de los 90 de resistencia contra el menemismo, de alguna manera a nosotros nos hacía preguntarnos cuáles son las condiciones reales de esa dependencia.
Digo, y no es un libro viejo en el sentido de, bueno, ya las condiciones de dependencia cambiaron. Muchas de las condiciones estructurales siguen cambiando porque las relaciones de dependencia en un sistema no se cambian de un día para otro ni son fruto de 3 o 4 decisiones políticas, sino se van cambiando en la medida que se construye una correlación de fuerza distinta, en la medida que se van atacando y erosionando los cimientos de ese sistema de dominación. Nosotros queríamos especialmente, ¿no?, digamos, ver y bucear y meternos durante un montón de tiempo en el análisis más finito de la sintonía fina, para estar con una palabrita de moda, de esas condiciones de dominación, pues siempre tuvimos mucho miedo que nos pase lo que Jauretche siempre contaba, que cuando ellos hacían desde Forja algún acto antiimperialista, no le daba bola a nadie, lo ninguneaban todo y que nadie le daba ni le prestaba la más mínima atención y sacaban 1 centímetro del comentario en los diarios que eran los grandes comunicadores de la época, ¿no? Sobre todo el diario de Nación y el diario de la Prensa. Sin embargo, cuando Palacios y los socialistas hacían un mitin antiimperialista, le dedicaban grandes párrafos y hasta transcribían completos discursos de esos socialistas. Y él decía, ¿por qué pasaba esto? Y lo que pasaba es que cuando ellos hablaban del antiimperialismo, hablaban del antiimperialismo norteamericano, del imperialismo norteamericano. Y nosotros no éramos dependientes de los norteamericanos, sino que éramos dependientes de los ingleses. Entonces, como ese antiimperialismo era un antiimperialismo vacío, que no iba sobre las condiciones reales de la dominación, los propios diarios pro-ingleses, pro-imperialistas, lo que hacían era darle manija a ese antiimperialismo. Y siempre nos preguntamos eso, ¿no estaremos haciendo a veces cuando hacemos esa convocatoria a la pelea contra el imperialismo, equivocándonos cuál es el zapato que realmente nos aprieta, cuál es las condiciones reales de dependencia? Y bueno, producto de montones de discusiones con compañeros, iba a decir en todo el país, pero en esa época no teníamos una construcción en todo el país, en algunos lugares como en Neuquén, que también nos organizamos, y sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde junto con Rosario, yo creo que la cuestión social es la cuestión central del país, ¿no? Digamos, porque los que se quedaron afuera de esa Argentina que producía alimentos para 300, 400 millones, donde 30 millones pasaban hambre, centralmente fueron los trabajadores de la industria, ¿no? Los primeros en quedarse afuera, porque en otros lugares los trabajadores rurales o en distintas cuestiones no se quedaron tan afuera ni tan rápidamente afuera de ese sistema. Bueno, a partir de estas reflexiones fuimos construyendo un libro con pretensiones de explicarlo todo, por eso tiene 600 hojas de cuerpo 8 de letra, digamos, porque era imposible, y esto fue parte de por qué se retrasó tanto un libro que estaba escrito antes del 2003, en realidad, la edición, porque no había ningún editor que quisiera sacar tantas cosas, más que nosotros, digamos, no éramos ni parte autorizada de la academia ni parte autorizada del pensamiento político, ¿no? Mucho menos en aquella Argentina, y a partir de remarla bastante y de que fuimos construyendo fuerza política, pudimos en todo caso lograr que se dice como excusa para la discusión. En el libro, en el último capítulo, es donde plantea si se quiere, la propuesta, que en aquel entonces era casi un sueño, digamos. Centralmente se plantea en dos ejes, ¿no? Digamos, el tema es la reivindicación del Estado Nacional como lugar que tenemos las mayorías populares para defender, como trinchera que tenemos las mayorías populares para defender nuestros intereses, que plantean cosas como el título de ese libro de Holloway, que era cambiar el mundo sin tomar el poder, como si uno de espaldas
fácilmente auspiciado por todos los poderosos del mundo, este libro, digamos, o por lo menos ese título, y la idea de que se puede generar desde una autonomía de la discusión del poder real en un país para construir unas condiciones sociales más justas, digamos. Y sin duda que la discusión de la democracia, la discusión de la autonomía, la discusión de la decisión pasa por el poder a nivel del Estado Nacional, y en este sentido nosotros planteamos desde recuperar el rol del Estado en términos económicos, de recuperar el rol del Estado en términos de lo que hace con la educación, de recuperar el rol del Estado en todos los planos que nos ocurra en eso, porque el Estado no es otra cosa que la condensación de la correlación de fuerza de una sociedad, ¿no? Digamos, es eso, y en sí mismo, al ser un reflejo de eso, es en sí mismo un poder que actúa sobre esa sociedad. La necesidad de construir un Estado de dimensiones sudamericanas, ¿no? Digamos, de plantear que no hay liberación posible si no es con un Estado. Ahora que tenemos la Constitución de Bolivia, podemos agregarle alguna palabrita que en aquel momento no, cuando lo escribimos no estaba, pero la idea de un Estado plurinacional es una idea más que interesante. Yo creo que García Linera, cuando planteaba la Constitución para Bolivia y el respeto por los pueblos originarios considerados como naciones, también tenía en la cabeza una proyección sudamericana y la idea de cuál es el camino que tenemos que construir en esa idea de construir entre todos y necesariamente la liberación nacional, continental, social. No es posible sin una dimensión de este tipo dar respuesta a los grandes agentes que operan sobre la realidad, ¿no? Digamos, que operan sobre las condiciones, y centralmente no solamente son los actores imperialistas en términos tradicionales, es decir, las naciones que ejecutan la prepotencia del imperialismo. Digamos, hoy esto lo podemos ver en Afganistán, en Irak. El otro día en una charla un compañero me preguntaba, ¿no es un poco viejo eso de hablar de imperialismo? Y bueno, preguntémosle a los iraquíes o a los afganos a ver si es tan viejo el concepto de imperialismo, digamos, o a los libios, digamos, que les inventaron una revuelta, se la pusieron por los medios y después intervinieron en la revuelta como si hubiesen sido parte de un principio, y lo cazaron a Gaddafi y ahora se están repartiendo directamente el petróleo sin ponerse ni colorado. Evidentemente, digamos, la idea de naciones imperialistas sigue teniendo una vigencia absoluta, pero también existe, y yo creo que esta es quizás la más fuerte, la más novedosa, la que tiene mayor nivel de penetración, los grupos económicos transnacionales condicionando las economías que penetran, condicionando y generando las nuevas condiciones de la dominación, y que esos grupos económicos transnacionales están absolutamente infraccionados por el capital financiero. Y esto lo vemos todos los días cuando Europa estalla. En cada uno de esas políticas que cruzan a los estados nacionales y los ponen de rodillas a los estados nacionales, son políticas que generan las condiciones de dominación. Yo estoy hablando de España, digo, sabiendo, a esta altura de la crisis todo el mundo sabemos que Grecia y España son Europa, pero no son tan Europa, ¿no? Digamos, a la hora de defender los intereses, los franceses y los alemanes se cierran sobre sí mismos, y si dejan en el camino un montón de españoles y de griegos muertos, son especie de excesos, como decían los milicos del proceso. En nuestra boca la idea de que soberanía es recuperar lo nuestro, recuperar la decisión de nuestro pueblo sobre el Estado, recuperar la decisión de nuestro pueblo sobre nuestra economía, recuperar la decisión de nuestro pueblo sobre las comunicaciones, sobre la energía, sobre cada una de las cosas que nosotros queremos y tenemos derecho a decidir, y no tienen derecho a decidir las empresas o los países imperialistas que están parados sobre nuestro suelo, decidiendo por nosotros y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Para tomar los ejes concretos, ¿no? Digamos, romper el paradigma es en donde antes decíamos hay que seducir a los Kelper y mandar los hitos de Winnie Pooh para
para la, ¿cómo se dice? Winnie Pooh, ahí. Que mandaba Ditela para tratar de seducir a los colonos ocupantes de un territorio, de parte de nuestro territorio argentino. Hoy lo que hacemos es acorralar a Inglaterra con una ofensiva diplomática muy fuerte, ¿no? Haber elegido a 30 años de esa guerra, que nadie duda que fue una causa justa, pero también estuvo hecha por los mismos milicos que torturaron y desaparecieron a 30.000 de nuestros compañeros, fueron los que después estaqueaban y hacían algunas cuestiones atroces en la guerra. Y también, y sobre todo, y me parece que este es casi un ejemplo de lo que eran esos milicos, digo, que eran muy valientes para secuestrar a un par de monjas y a unas viejas que peleaban por sus hijos, digo, como así, infiltrándose en eso, y después eran muy cobardes, ni un solo tiro tiró a Tigre de la Georgia cuando era el héroe que iba a defender la Georgia, el mismo tipo que había secuestrado, torturado, infiltrado, digamos. Pero, sin duda, yo quiero dejar a salvo, ¿no? Digamos, el tema de que Malvinas fue una gesta y que fue un hecho del combate contra el imperialismo. Por eso tuvimos el apoyo de toda Latinoamérica y en particular de Cuba, y era una contradicción terrible que se hiciera la guerra contra un imperio que ocupaba parte de nuestro territorio, mientras el ministro de Economía era un agente inglés, ¿no? Y lo siguió siendo después, ¿no? Digo, Alemán era el representante de los intereses suizos en la Argentina, que era la manera con que se traducían los intereses ingleses, porque no podían decir ingleses, entonces decían suizos. La desclasificación del informe Ratzenbach lo que hace es precisamente eso, desnudar que fue un mamarracho, fue una aventura lo que hizo esa dictadura, con una reivindicación que estaba sentida por la mayoría del pueblo argentino. A mí me tocó estar, por una de esas cosas que uno agradece a la vida que le den estas oportunidades, en el encuentro de fundación de la CELAC, ¿no? De la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y yo creo que, voy a ser un poco pomposo en lo que digo, pero la CELAC fue el hecho antiimperialista más importante de América de los últimos 200 años, desde la época de la independencia, ¿no? Porque ¿qué es lo que tiene importante la CELAC? Es que la primera vez del Congreso Anfitriónico que se planteó Bolívar en 1826, podemos hacer algo los latinoamericanos sin la presencia de los norteamericanos. Hasta ahora siempre se impuso el panamericanismo, que no es otra cosa que la traducción de la doctrina Monroe, que dice América para los norteamericanos en última instancia. Y me parece que una cosa importante que se dio ahí, que tiene repercusión en la estrategia argentina diplomática respecto de Malvinas, es que estaban todos los pequeños paisitos que hay en el Caribe, que son islas y que tienen estructura de país, pero que a la hora no de esa oligarquía mundial que es el Consejo de Seguridad de la ONU, sino de la Asamblea de la ONU, donde cada país vale un voto, son todos votos que le estamos restando y lo estamos acorralando a los ingleses. Merecen los cipayos, nunca mejor puesto el título, de los intelectuales que toman el discurso de los ingleses para hacerse los críticos con el gobierno. La verdad que es una cosa lamentable. Mucho más lamentable si pensamos que uno de esos tipos que firmó eso, que es Romero, es el tipo con que se está enseñando la historia de las universidades, ¿no? Digamos, es una terrible vergüenza que un tipo que se pone siempre en los zapatos del enemigo y es capaz de pelear a favor del enemigo de la Argentina, es el tipo que lo toma como el historiador. Objetivo, es neutral, ¿no? Lo mismo estamos haciendo con el tema YPF, ¿no? Digamos, en el tema YPF es claro cuál era el paradigma del neoliberalismo. Plantear que el Estado no puede administrar, desde el año 55 en adelante se empezó a vaciar YPF y llegó a ser la única empresa petrolera del mundo que le daba pérdida, era casi un contrasentido. El petróleo es tipo un negocio en el cual es muy difícil que alguien de pérdida, ¿no? Digamos,
no es que asume grandes riesgos, y es muy fácil, sacás el petróleo, lo vendés, digo, podés pifiarle comprando una serie de empresas distribuidoras de nafta, para sacando petróleo no le puedes cerrar. Sin embargo, YPF era, a partir de un vaciamiento deliberado, una de las empresas petroleras del mundo que daba, o casi la única que daba pérdidas. Digo, e incluso gran parte de la deuda externa, YPF fue usado por excusa, ¿no? YPF fue la garantía de la mayor cantidad de los empréstitos que contrajo la dictadura en la época, en su época en que fue el salto de 6.000 millones de dólares a 43.000 millones de dólares, es decir, fue el salto que nos puso la cadena, porque una cosa son 6.000 millones de dólares en el PBI de esa época, que era prácticamente insignificante, y otra fue 43.000 millones de dólares, que era más de la mitad de nuestro PBI, con lo cual, en aquel entonces, con lo cual realmente lo que generó son condiciones muy fuertes de sumisión, que fueron a partir de las cuales se aplicó todo este plan de sometimiento nacional neoliberal. Más allá de este vaciamiento, la corona de ese proceso lo hace, como no puede ser de otra manera, el menemismo, y no lo tenemos que olvidar, con anuencia y consentimiento social. Digo, esto lo tenemos que decir con todas las letras, porque si no, en esta visión medio maniquea de producción de Hollywood que a veces tenemos entre los buenos y los malos, digo, nos olvidamos que también el enemigo puede construir mayorías y consensos para sus propuestas, y que nos puede dejar arrinconados contra el dolor y peleando desde una política testimonial, como peleamos nosotros en los 90. Testimonio que yo reivindico absolutamente, digo, pero que también tiene que pensarnos que las mayorías, la opinión de la mayoría es algo muy relativo. Digo, lo digo también esto porque a pocos días de ese cacerolazo donde juntaron solamente 4 o 5 personas, digamos, también nos puede hacer pensar que también puede volver a juntar un montón como juntaron en 2008, ¿no? Entonces ella dice, nosotros este año es el primer año que tenemos que importar combustible. Sin embargo, Repsol dio dividendos y dio ganancias, que no son lo mismo, ¿no? Dividendo es una especie de retribución especial para los accionistas, y ganancia es el balance del conjunto de la empresa. ¿Por qué puede ser que una empresa que deja de cumplir con su cometido, que era el autoabastecimiento del petróleo, sin embargo siguiera dando ganancias? Y esto tiene que ver claramente con cuáles son los intereses que conducen a las empresas transnacionales. Y digo transnacionales porque es mentira que Repsol era española, ¿no? Digo, el capital español, ingleses, de la bolsa de un montón de lados. Digo, Repsol es una típica empresa transnacional. Por suerte hay algunos compañeros lúcidos en España que dicen, mi patria no es Repsol. Repsol es una empresa. Monserrat y Sabina. Monserrat y Sabina. Capaz que algunos más si buscamos algo, pero... De cualquier manera, en un primer instante, en un primer momento, lograron construir un consenso importante. Sí, claro. Porque yo hablaba con gente de allá y dije, no, lo que están haciendo, ¿cómo puede ser? Nos están robando. Nos están robando, no respetan las leyes, que es del común, que no... Todavía le debemos los espejitos de colores, digamos. Claro. Pero sí, claro, digamos, porque lo que hacen es instrumentar el conjunto del Estado Nacional en su interés, no solamente el gobierno, el conjunto del Estado Nacional en sus intereses. Eso es lo que hacen Y la corporación mediática ya que está privada y está todo entrelazado con los intereses. Con lo económico. Con lo económico, porque es un coro con acordes. Y acá la mayoría de la gente sigue viendo TN, o sea que... No, tal cual, eso sigue siendo una de las deudas pendientes. YPF me parece que recuperar la soberanía y empezar, el otro día lo escuchaba al nuevo, y ahora es interventor, digamos, ¿cómo es que se llama el entrerriano? Galucci. Que decía que YPF tiene que volver a ser una empresa no solamente rentable en términos económicos y que produzca, sino que generadora, no recuerdo bien qué palabra usó, pero digamos, era generadora de pueblos. YPF es no solamente la empresa más grande de Argentina, sino es un símbolo para los argentinos.
estamos recuperando un símbolo de nuestra propia identidad. Los ferrocarriles es una deuda. Las políticas de los 90 se expresaron, la continuidad de las políticas neoliberales se expresaron con 51 muertos hace poquito. Yo creo que no existe la burguesía nacional, y cuando se le intenta inventar, lo que aparecen son los sicilianos. Digo, en cada rubro donde se le da manija, plata y subsidios a la burguesía, lo que hace es lo que genera es una especie, como diría un pensador alemán llamado André Gunderprank, lo que genera es una lumpenburguesía que lo que genera es vivir del Estado. Bueno, digo, yo creo que los ferrocarriles es un símbolo de todo lo que todavía nos queda, pero no solamente el transporte urbano. El transporte urbano siempre es una especie de ecuación que nunca da un buen resultado del transporte urbano, porque el transporte urbano siempre va a dar pérdidas y hay que subsidiarlo. El transporte urbano siempre va a ser deficitario, porque digamos es imposible en unos ferrocarriles, un transporte urbano que está pensado para una Argentina de 10, 15 millones de habitantes, que en grandes conglomerados que casi solamente, Buenos Aires casi sola tiene la cantidad de habitantes que tenía cuando se trazaron la vía de ferrocarril. Entonces el transporte de ferrocarril urbano siempre va a ser un desastre, y la solución está por encontrar otra cosa, y sobre todo por descentralizar un poquito las grandes ciudades como Buenos Aires, y también Rosario, y también Córdoba, y también las otras que son megaciudades que terminan colapsando, porque todo es un embudo que va hacia el mismo lugar, ¿no? Todos trabajamos en el mismo lugar y dormimos en el lugar y a las mismas horas estamos viajando en los mismos medios de transporte, que son siempre insuficientes. El ferrocarril es sin duda el más barato de los medios de comunicación para el transporte de mercadería, para el transporte de personas también. Y pensemos nada más que esto: en la Argentina llegaron a existir 43.000 kilómetros, sí, 43.000 kilómetros, digo bien, de vías férreas. Hoy no llegamos a 10 que están funcionando. Digo, ¿qué pasó con todos esos pueblos por los cuales pasaba el ferrocarril? Por esos 30.000 kilómetros de vía férrea por donde pasaba el ferrocarril. Digo, todos esos son pueblos que terminan en el embudo de las grandes ciudades, que terminan prefiriendo vivir en una villa en Rosario o en Buenos Aires en lugar de morirse de hambre en su lugar, en donde por donde ya no hay más salida económica de los productos. Digo, esto tiene que ver con una matriz productiva. Digo, recuperar el ferrocarril como desafío es ponerse a discutir de nuevo la matriz productiva. Y con esto termino. Yo creo que nosotros tenemos que animarnos. Seguramente la próxima vez que vendremos a Rosario vendremos con este tema específicamente a discutir el proyecto nacional y discutirlo con una nueva constitución, que no tiene que ser una reforma constitucional. A nosotros a veces nos sirve, explica más presentar el título de una reforma constitucional, pero nosotros no necesitamos una reforma constitucional. Nosotros necesitamos hacerle maquillaje a 3 o 4 artículos, porque igual la Constitución del siglo XIX, ya, digamos, en mediados del siglo XIX, ya hizo previsión de todas las cosas que le puede pasar a los argentinos a lo largo de la historia. Digo, mucho menos siendo una Constitución liberal, importada, copiada de la Constitución yanqui. Bueno, no importa, digamos, aun cuando fuera una creación propia, una creación en una época donde no existía ni la luz eléctrica, no existía ni qué sé yo, digamos, ni hablar la computadora, digo, reguló todo. Ya todo lo que había que regular, reguló. Digo, realmente discutir una constitución nueva es discutir, digo, lo que cada generación tiene derecho a discutir, que es el proyecto del país en donde quiere vivir. Digo, cuáles son las reglas del juego. Y esto también nos sirve a dos bandas. Por un lado, es lo que a nosotros nos va a permitir cavar una trinchera tan profunda que no pueda hacer vuelta atrás con un cambio de correlación de fuerza relativa, ¿no? Digamos, a todos nos preocupa cómo sigue este proyecto. Bueno, cómo sigue este proyecto, tanto si se pierden las elecciones en el 2015, como si por adentro de este proyecto ganen los sectores más conservadores, o lo que nosotros llamamos los sectores de la fuerza de la restauración adentro del propio movimiento nacional, corremos el riesgo de que se vaya para atrás con muchas de las cosas. Con solamente una correlación distinta de fuerza en el Parlamento, hoy nosotros podemos perder
desde las cosas más importantes a otros avances que no son menos importantes, pero que se dieron en el marco de esta correlación de fuerza. Digo, desde la asignación universal por hijo hasta la ley de identidad de género. Todas esas cosas están en riesgo mañana. Si cambia el Parlamento, se vota, hay una mayoría simple y se va para atrás.